Hola, yo les voy a hablar del etmoides. El etmoides es un hueso irregular que se encuentra en la parte anterior y media de la base del cráneo y está encajado en la escotadura etmoidal del frontal. Este está constituido por dos láminas, la lámina vertical y la lámina horizontal. La lámina vertical se divide en dos partes, la superior y la inferior. En la parte superior encontramos a la apófisis cristagalli. Esta apófisis tiene forma de prisma triangular. En la parte anterior tiene dos láminas que delimitan la canaladura y forman el agujero ciego. Y en el vértice romo se inserta el haz del cerebro. Y la porción inferior de la lámina vertical forma parte del tabique nasal y a este se le llama lámina perpendicular del etmoides. En la lámina perpendicular, en las dos caras, tiene un surcos nerviosos. El borde anterior articula con la espina nasal del frontal y los huesos propios de la nariz, y en su parte inferior da inserción al cartílago del tabique, y el borde posterior inferior articula al vómer y el posterior con la cresta media anterior del esfenoides. En la lámina horizontal también podemos encontrar que se le llama lámina cribosa. Es de forma cuadrangular, es alargada de delante hacia atrás y sus lados articulan con el frontal en los bordes laterales de la escotadura etmoidal. En su cara superior está dividida en dos porciones. A esta la divide la apófisis cristagalli, las cuales son canaladuras de adelante hacia atrás que alojan al bulbo olfatorio. Y a estas se les llaman canaladuras olfativas, okay. Estas tienen numerosos agujeros y en los más pequeños pasan los filetes de los nervios olfativos. Y en su parte anterior hay dos orificios mayores por donde pasa una prolongación de la dura madre. A esta se le llama hendidura etmoidal, y en el agujero etmoidal pasa el nervio nasal interno. En su cara inferior forma parte de la bóveda de las fosas nasales. Las masas laterales están comprendidas entre la cavidad orbitaria por fuera y por las fosas nasales por dentro. Estas tienen forma cúbica, por lo tanto tienen 6 caras. En su cara anterior podemos encontrar que es inclinada afuera y atrás y articula con el unguis. Presenta semiceldillas que ya articuladas forman celdillas etmoidongiales. En su cara superior lleva varias celdillas que con las de la superficie etmoidal del frontal forman las celdillas frontoetmoidales. En su cara posterior tiene varias semiceldillas que al articularse con la cara anterior del cuerpo del esfenoides forman las celdillas esmoidosfenoidales. Y en su cara inferior es inclinada hacia afuera y esta forma unas semiceldillas que al articularse con el maxilar superior y la apófisis orbitaria del palatino forman las celdillas etmoidomaxilares y etmoidopatinas. En su cara exterior o hueso plano del etmoides, como bien lo acabo de decir, es plano, es liso, tiene forma rectangular y está formado por la lámina papirácea. En su cara interna está vuelta hacia la lámina perpendicular. De esta encontramos dos salientes laminares que serían el cornete superior y el cornete medio. Arriba del cornete superior algunas veces se encuentra el cornete de Santorini y el de Zuckerkantl. Y esto es todo de los etmoides. El esfenoides es un hueso impar colocado en la parte media y anterior de la base del cráneo, por detrás del etmoides y del frontal y delante del occipital.
Lateralmente limita con los huesos temporales, aunque está situado algo más adelante de ellos. Posee un cuerpo que ocupa la parte central y tiene forma más o menos cúbica. De él parten hacia los lados 4 apófisis simétricamente colocadas por pares llamadas pequeñas y grandes alas, y otras 2 dirigidas hacia abajo reciben el nombre de apófisis pterygoides. El cuerpo del esfenoides en su cara superior presenta en la parte anterior de la línea media una cresta, la que en el cráneo articulado se articula con el borde posterior de la apófisis crista galli. Esta cresta termina anteriormente a favor de una prolongación ósea llamada proceso etmoidal del esfenoides, porque se articula con el etmoides. A los lados de la cresta existe una superficie lisa algo cóncava transversalmente que se prolonga en el cráneo articulado con el canal olfativo. Esta superficie, llamada jugum esfenoidal, presenta anteriormente un borde transversal que se articula con la lámina horizontal del etmoides. Por detrás del jugum se observa un canal transversal o canal óptico que sirve para alojar el quiasma de los nervios ópticos y se termina a cada lado de los agujeros ópticos abiertos en la base de las pequeñas alas. El borde posterior del canal óptico es una cresta transversal que ostenta en su parte media el tubérculo pituitario y sirve de límite anterior a la fosa pituitaria o silla turca, donde se aloja la glándula pituitaria o hipófisis. A los lados de la fosa pituitaria, en el lugar donde las grandes alas se unen con el cuerpo, existe un canal anteroposterior llamado canal caritideo o canal del seno cavernoso. La silla turca lleva por detrás la lámina cuadrilátera a manera de respaldo. Dicha lámina presenta una cara posterior inclinada hacia abajo y atrás, que se continúa con el canal basilar, y otra cara anterior que forma el respaldo de la silla turca. Su borde superior termina a los lados en el tubérculo o apófisis clinoides posterior. El borde inferior se confunde con el hueso y los laterales presentan 2 escotaduras, una superior por donde pasa el nervio motor ocular común y otra inferior en relación con el seno petroso inferior. En medio de ellas existe a menudo otra pequeña para el motor ocular externo. La cara inferior lleva en la línea media la cresta esfenoidal inferior, muy saliente en su parte delantera, donde se continúa con la cresta esfenoidal anterior formando el pico del esfenoides. La cresta inferior se articula con el borde superior del vómer, que tiene forma de ángulo diedro y se construye hacia el canal esfenomeriano medio, comprendido entre la cresta y el fondo del canal vomeriano. A los dos de la cresta inferior existen unas superficies lisas de forma triangular con base interna que forman parte más posterior del techo de las fosas nasales. Más hacia afuera se desprenden hacia abajo las apófisis pterigoides. La cara anterior forma parte de la bóveda de las fosas nasales y está limitada por arriba por el borde anterior de la lámina horizontal o proceso etmoidal, que se articula con la lámina cribosa del etmoides. En la línea media presenta la cresta esfenoidal anterior que va a articularse con el borde posterior de la lámina perpendicular del etmoides. A los lados de la cresta se observa un canal vertical que lleva al orificio por donde se abren los senos esfenoidales y más afuera las semiceldillas esfenoidales, las cuales en el cráneo articulado se completan con las semiceldillas etmoidales posteriores, formando las celdillas esfenoetmoidales. La cara posterior es una superficie de forma más o menos rectangular soldada íntimamente con la apófisis basilar del occipital, que en el adulto solamente se puede lograr la separación por medio de como si fuera un corte de sierra. Las caras laterales de la parte superior nacen las pequeñas alas, circunscribiendo el agujero óptico como expansiones laterales del jugo. Más abajo, todo lo ancho del cuerpo se originan las grandes alas por debajo de un canal llamado canal cavernoso o canal carotídeo. El espacio comprendido entre las bases de las alas mayores y menores forma la parte interna de la hendidura esfenoidal. Las pequeñas alas o apófisis de ingrasas tienen forma triangular con base interna y vértice externo, situadas horizontalmente, nacen por 2 raíces, una superior, aplanada de arriba abajo, y otra posterior inferior, rodeando entre armas al agujero óptico, por donde pasan el nervio óptico y la arteria oftálmica. Su cara superior forma parte de la base del cráneo, en tanto que la inferior entra en la constitución de la parte más posterior del techo de las órbitas. El borde anterior se articula con la porción horizontal del frontal. El posterior es delgado por fuera y grueso por dentro. Aquí forma terminar una saliente denominada apófisis clinoides anterior.
El vértice externo muy afilado se conoce como el nombre de apéndice cifoide o enciforme. Las grandes alas poseen una cara superior interna y endocraniana, otra inferoexterna o exocraniana y dos bordes, uno externo y otro interno. La cara endocraniana está vuelta hacia atrás y atrás, hacia arriba hacia atrás. Es cóncava y presenta en su parte interna a base de varios orificios. El anterior, situado cerca del hendidura esfenoidal, se llama agujero redondo mayor y da paso al nervio maxilar superior. Por detrás de él existe otro agujero de forma ovalada o agujero oval, por donde atraviesa el nervio maxilar inferior. Más atrás y por afuera de este último orificio se encuentra el agujero redondo mayor, que deja pasar la arteria meningea media. Hay otros dos pequeños orificios inconstantes. El agujero de Vesalio, por donde pasa una vena emisaria, está colocado por delante y dentro del agujero oval, y acerca del agujero redondo mayor, algo más hacia atrás y hacia adentro, puede encontrarse un pequeño orificio conducto y nombrado de Arnold, por el cual atraviesa el nervio pequeño petroso superficial. El resto de la cara endocraniana de las grandes alas es cóncava y presenta diversas eminencias mamilares y depresiones digitales. La cara exocraniana lleva en su parte anterior una cresta vertical rugosa y muy pronunciada que se articula con el hueso malar, la cresta malar, y la divide en dos porciones. Una de ellas, la interna, está envuelta hacia adelante y adentro. Es plana, lisa y triangular, constituyendo una parte de la pared externa de las cavidades orbitales. Su borde superior libre forma el labio inferior de la hendidura esfenoidal. El borde interno posee un segmento anterior correspondiente al borde superior de la faceta orbitaria de la cara exocraniana del ala mayor. Dicho segmento forma el labio inferior de la hendidura esfenoidal. Esta hendidura es más ancha hacia adentro y por ella pasan los nervios motor ocular común, motor ocular externo, patético y oftálmico y la vena oftálmica. El segmento posterior del borde interior está situado por detrás de la unión del ala mayor con el cuerpo del esfenoides y cerca de él se encuentran parte de los agujeros descritos en la cara endocraniana. La parte terminal del segmento posterior está dirigida hacia atrás y fuera y ahuecada en forma de sucro en su parte inferior, que corresponde a la trompa de Eustaquio. Se articula esta parte del borde interno con el borde anterior de la roca del temporal, con el que forma el agujero rasgado anterior. La apófisis pterigoides están implantadas en la cara inferior del esfenoides por medio de dos raíces. La interna se desprende del cuerpo del esfenoides, mientras la externa es más voluminosa parte del ala mayor. Estas raíces circunscriben un conducto llamado conducto vidiano que da paso a los vasos y nervios vidianos. Las dos raíces se extienden hacia la parte inferior de forma de dos láminas denominadas ala externa y ala interna de la apófisis pterigoides. Ambas láminas permanecen unidas por su borde anterior de más de la mitad de altura, constituyendo un ángulo diedro abierto hacia atrás, conocido como el nombre de fosa pterigoidea. En su tercio inferior, los bordes anteriores de las láminas se separan formando un ángulo llamado escotadura pterigoidea, donde viene a alojarse la apófisis piramidal del palatino. La apófisis pterigoides presenta un borde mejor, una cara anterior, resultado de la unión de dos láminas que hace frente a la tuberosidad del maxilar superior y forman la pared posterior de la fosa pterigomaxilar. La cara posterior, como se ha dicho, es la fosa pterigoidea, constituida por la cara externa del ala interna y la interna del ala externa. Su parte superior e interna lleva una pequeña faceta o foseta escafoidea que sirve de inserción de músculo pericitafalino externo, mientras en el resto de la fosa pterigoidea se inserta el pterigoideo interno. En los bordes de las alas, que sirve de límite a la fosa pterigoidea, se observan las sendas espinas hacia su parte media. La espina tubaria está situada sobre el ala interna y se relaciona con la trompa de Eustaquio, en tanto que la espina de Civignini, situada en el ala externa, sirve de inserción al ligamento pterigoespinoso de Civignini. El ángulo posterior del ala interna se prolonga a manera de gancho bajo, cuya curvatura se desliza el tendón del peristafilino externo. En la parte superior de la cara interna destaca una saliente óseo o apófisis vaginal dirigida hacia adentro. Con el cuerpo del esfenoides constituye un surco que el borde del ala del vómer transforma en un canal llamado canal esfeno-vomeriano lateral. La cara inferior de la apófisis vaginal lleva una caneladura anteroposterior que en el cráneo articulado merece
a la apófisis esfenoidal del palatino se vuelve un conducto o canal pterigopalatino por el cual pasan la arteria pterigopalatina y nervio faríngeo de boca. La parte anterior de esta cara interna se articula con la lámina vertical del palatino. La cara externa de la apófisis pterigoides forma parte de la fosa cigomática y proporciona inserción al haz inferior del músculo pterigoideo externo. La cara interna constituye la parte posterior de la pared. La cara externa de la apófisis pterigoides forma parte de la fosa cigomática y proporciona inserción al haz inferior del músculo pterigoideo externo. La cara interna constituye la parte más posterior de la pared externa de las fosas nasales. Listo. ¿Dónde?